la carta de Santiago, la epístola de Santiago en el capítulo 1, y ubíquese por favor en el versículo 26 y el versículo 27. Yo voy a continuar el tema que inicié ya hace creo como unos 15 días, hablando acerca del tema la religión vana, la religión verdadera. Amén. Creo que es la segunda parte la que vamos a abordar esta mañana. Y nuestro texto base está en Santiago capítulo 1 versículos 26 y 27. Siga por favor la lectura conmigo esta mañana. Amén. Dice Santiago, escribiendo en esta su carta, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Es su palabra. Gloria al Señor. Ok, amado. Avanzamos la vez pasada que abordamos este tema por primera vez en una serie de cosas a manera introductoria. Y creo que seguimos en la misma dinámica hablando acerca de este tema. Les decía en principio que hablar de esta palabra religión a menudo resulta un poco controversial para algunas personas, puesto que existen diferentes puntos de vista respecto a su significado. Y quizá en el ámbito nuestro como cristianos, evangélicos, que seguimos el evangelio, hablar de religión o religiosidad no es muy común. De hecho, usamos ese término muy a menudo cuando alguien meramente se mueve externamente, bajo prácticas humanas, y entonces decimos, hermano, deje de ser tan religioso, cuando toma una actitud que quizá no concierne a lo que la palabra del Señor dice. Y normalmente hablamos con ese término y sabemos que ninguna religión, hermano, nos salva. Ninguna religión en sí nos salva. Sin embargo, hay algo especial. Y digo especial por el hecho de que quizá creo que en la Biblia, si no estoy mal, en Santiago es como la única parte, creo, ustedes que son más estudiosos quizá que yo, encontramos esa palabra religioso o religión, si no estoy mal. Y vaya que cuando uno se puede encontrar quizá con este versículo, muchos podrán pensar y decir, bueno, ¿religión o no religión? ¿Estoy en una religión o no estoy en una religión? Le ruego a Dios que me pueda permitir la manera de poder transmitirle a usted, amado, en esta mañana, un entendimiento de esto, que lo podamos tener claro con respecto a cuál es la intención que Santiago aquí, quizá escribiendo a los creyentes en aquel tiempo, persigue con ellos, y cómo nosotros también hoy, en nuestro tiempo, podemos interpretar esto de la manera correcta. Le pido a Dios que podamos entender esto, cada uno de nosotros, porque sabe, mi estimado hermano, teniendo en cuenta la claridad de la intención del Espíritu de Dios a través de Santiago, y en estas líneas, depende el hecho de que nosotros podamos verdaderamente caminar como Dios espera que caminemos y entendamos. Amén, amén. Gloria al Señor. Terminé en la ocasión pasada hablando acerca de que, aunque las religiones suelen ser muy diferentes, y de hecho hablábamos de que existen acerca de unos 4,000 y algo de religiones a nivel del mundo, muchas que a través de la historia se han ido quizá inclusive perdiendo, ¿verdad?
Pero hablando de lo que concierne a nuestro tiempo, quizá pudiéramos hablar de alrededor de unas 4.000 religiones. Pero aunque las religiones, hermanos, suelen ser muy diferentes entre sí en teología y en práctica, se puede argumentar que la mayoría de las religiones se centran en dos temas casi universales. Y creo que en eso quizá usted, si medita un poco, pudiéramos estar de acuerdo. Esas dos cosas en las que se centran, número uno, es el cómo comportarse aquí en la tierra. Es como una de las cosas universales que nosotros encontramos, hermano, en cuanto a las religiones que hoy se profesan en el mundo. Una de las cosas a que se centra ella es cómo debo comportarme yo aquí en esta tierra. ¿Cómo debo portarme? ¿Cómo debe ser mi conducta? Y usted bien sabe que hay una serie de reglas, de cosas, hermano, que cada religión en sí lleva y es manifestado a sus seguidores. Por ejemplo, escuche esto, la Real Academia Española, la RAE, define la religión como un conjunto de creencias, dice, sentimientos, normas y prácticas relacionadas con la divinidad. Y lógicamente cuando se habla de uno de los temas en que se centra universalmente las religiones, tienen que ver con eso, prácticas, normas, cómo me comporto yo ante esa divinidad que tengo determinada por X o Y religión. Estamos hablando en términos generales. Y el segundo tema es qué esperar cuando muera. ¿Qué hay más allá? Amén. Pensando de pronto uno en la práctica de la religión que profesaron algunos indígenas, ¿verdad? Habían muchos entierros con joyas, con oro. Se salvaban hasta las mujeres, ¿no? De pronto que las tiraran allá porque ya murió su marido, entonces váyase con su mujer, ¿verdad? Pensando en el más allá. Y todas esas cosas se hacían precisamente porque cada religión tenía en sí, o tiene en sí, una esperanza, digámoslo así, de lo que pasará después de la muerte. Y esto es de manera universal hablando, hermano, en lo que se puede centrar la mayoría de las religiones. ¿Cómo comportarme aquí en la tierra? Y segundo, ¿qué esperar cuando yo muera? Amén, amén. Bien, hay dos palabras lógicamente que resaltan allí y son las de nuestra incumbencia principalmente en esos dos pasajes de Santiago capítulo 1 y es la palabra religioso. Religioso. O la palabra religión que está en el versículo 27. En el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y en el versículo 27 dice, la religión pura, yo voy a tomar como base esas dos palabras que son claves. Hermano, en el latín la palabra religión tiene varios significados, o encontré estos significados. La primera de ellas es la palabra religio. Dice que en el latín significa religión, obligación. Y proviene de la palabra religo, que significa atar. Así lo dice la definición en el latín, esa palabra religión. Está también la palabra relegere, con G, relegere, que significa recoger o agrupar. Y una última palabra, religare, que dice significar reunir. De esta manera, la palabra religión, hermano, podríamos decir que tiene un significado esencial de volver a unir lo que estaba separado. O de hacer algo
de algo incompleto a ser una totalidad o una unidad. Amén. Con base en esa palabra que el latín define religión, como dice obligación, atar, agrupar, recoger, reunir. Esto nos da la idea, hermano, de que esa palabra religión tiene ese significado esencial de volver a unir lo que estaba separado. Nosotros nos separamos. El ser humano se separó un día del Señor. El día que desobedeció a la palabra del Señor, al mandato del Señor, ese único mandato en el principio, el hombre, hermano, fue separado de la presencia del Señor. De modo que de alguna manera esa palabra nos dirige a esa idea de pensamiento, de volver a unir lo que estaba separado. La etimología de la palabra religión es motivo de controversias, como decía ahora rato, entre especialistas y practicantes mismos. Es motivo de controversia. Y ahora mismo nosotros pudiéramos ser, hermanos, testigos de ello, a nivel mundial. ¿Verdad? Hay una serie de controversias con respecto de cuál es la religión verdadera, por ejemplo. Hay algunos grupos que nos abordan y ellos mismos dicen, nosotros somos la religión verdadera. Y de ahí existe una serie de controversias con respecto a ese tema. El sustantivo, esta palabra, religión, en primer lugar, hermano, se aplica a la práctica religiosa y ese matiz resuena de alguna manera en los versículos que leímos en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Déjeme poder ir ahora a mirar esas dos palabras, yéndonos al significado que Santiago quizá, hermano, persiguió darle a ello. Para eso, la palabra religioso en el griego, treskos, con K, si usted está escribiendo, H intermedia, entre T y la R, treskos, religioso, que nombra Santiago allí. Si alguno se cree religioso, esa palabra religioso, treskos, la definición de esa palabra allí, hermano, dice que es ceremonioso en la adoración. Ceremonioso en la adoración. Es decir, alguien piadoso, así lo define el diccionario de las palabras griegas, en cuanto a lo que quiere significar en las palabras de Santiago. El adjetivo significa alguien que observa ciertas prácticas ceremoniosas. Por favor, preste atención a esto porque le garantizo que es sumamente importante, hermano, para su vida y mi vida, mientras estamos aquí en esta tierra, en este evangelio. Amén. Y por lo cual a veces las personas, ¿sabe?, nos llegan a tildar de esa manera. Religiosos. Nosotros mismos hablamos de otro, este es religioso. Ok. Alguien que observa ciertas prácticas ceremoniosas sin que ello necesariamente implique que son solamente apariencias. ¿Comprende? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un acto de ceremonioso. Estamos haciendo un culto, una reunión de culto. Esto hace parte de algo ceremonioso, lo que hicimos ahora, ¿verdad? Con respecto de la cena y muchas cosas, hermano. Pero escuche, esto no significa necesariamente que implique que son solamente apariencias, que son simplemente apariencias. De hecho, el Señor nos mandó a que nos congregáramos. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, en su testimonio, cómo cristianos creyentes se reunían en las casas, comían el pan, ¿verdad?, compartían el pan, se unían en las oraciones, ayunaban, compartían la palabra en las casas, y eso de alguna manera eran actos ceremoniosos. Amén, amén. De alguna manera eran actos ceremoniosos. Ahora, hablar de prácticas ceremoniosas no necesariamente podrían implicar solamente
apariencias. La palabra religión del versículo 27, la religión pura y sin mancha. Ahora estamos ya no hablando del latín, como hablamos ahora, sino que lo estamos mirando desde el lenguaje que usó Santiago. Religión, treskeia, es una palabra lógicamente que se desprende, tienen relación, religioso, religión. Significa, número uno, adoración religiosa, y número dos, culto. Así lo define el diccionario. Adoración religiosa. Y segundo, culto. En la carta a los Colosenses, Pablo, el apóstol Pablo, ahora hablamos de Pablo, resalta de alguna manera un cierto matiz religioso donde se habla de una práctica con respecto a los ángeles y la adoración que se estaba rindiendo a estos. Ahora bien, el apóstol Pablo, hermano, deja claro que esto a lo que él se refiere no era algo precisamente inspirado por el Espíritu de Dios, sino que estaba bajo la influencia de una naturaleza meramente carnal y meramente pecaminosa. Si usted me acompaña para que recordemos lo que Pablo escribía en esta ocasión a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Leamos desde el versículo 15 y miremos de alguna manera el contexto en que Pablo está refiriéndose a esto. En el versículo 15 dice Pablo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando aquí de la victoria de Cristo, ¿verdad?, ante los principados y potestades en la cruz. Y continúa diciendo el versículo 16, por tanto, por lo que he hablado, por lo que Cristo ha hecho, por lo que viene hablando acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz, que Él ha anulado el acta de los decretos que dan contra nosotros, etcétera, etcétera. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, efectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Era tremendo lo que estaba pasando en aquel tiempo en medio de la iglesia de Jesucristo, en ese lugar, Colosa, los colosenses. Hermano, algo que Pablo hace es comparar las filosofías con las que él se encontraba en aquel tiempo. Pablo compara la filosofía que se proclama en Colosas con vanas sutilezas, dice Pablo. Pablo lo llama de esta manera, vanas sutilezas. Es decir, la palabra vano significa algo vacío, algo que carece de contenido, algo que carece de base, algo que carece de veracidad o de poder, con lo que esto viene a ser un engaño, hermano, una mentira, una trampa del diablo, usando a sus propios ministros que se visten como ángel de luz. Decía Pablo a los corintios que Satanás se vestía como ángel de luz, los ministros de él de igual manera se vestían de esta forma para engañar a muchos. Esta filosofía procedía además de las tradiciones de los hombres, meramente de las tradiciones de los hombres. Medite un poco sobre nuestro presente con respecto a los ángeles. Hace unos días, creo que ahora unos 2 meses, trajimos aquí algo parecido a ello, lo presentamos allí con respecto a un evento de alguien que murió, hermano, y pudimos ver cómo en el principio parecía que fuera bueno que se estuviera hablando ciertamente del Evangelio de Cristo, pero cuando entró el tema de los ángeles nos dimos cuenta, hermano, que allí había engaño, mentira. Algo que nosotros debemos de discernir, hermano, es hasta dónde realmente, hermano, las cosas son claras
en lo que profesamos, en lo que predicamos, en lo que vivimos. Porque podemos ir a muchos lugares donde te hablan de Cristo, donde se canta Cristo, Dios, la gracia. Pero, hermano, en cualquier momento vienen cosas que ya no tienen que ver con ello, porque se está añadiendo a Cristo algo más. Como por ejemplo, quienes antes que a Cristo solamente colocan a otras divinidades, supuestas divinidades, como intercesores entre Dios y los hombres. Ahora cantábamos la canción Solo Cristo, porque solamente Él es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Él es suficiente, hermano. Amén, amén. Solamente Él es suficiente. De modo que las filosofías, esta filosofía procedía de tradiciones de los hombres y no de la revelación precisamente de Dios, lo que seguramente remita a la doctrina secreta de los falsos maestros en aquel tiempo, que poseían sobre los ángeles. Escuche esto, los falsos maestros consideraban algo, hermano. Ellos consideraban a Dios como un ser inalcanzablemente sublime y elevado. Eso era lo que en aquel tiempo se enseñaba a aquellos falsos maestros. Por lo que ellos se dirigían, hermano, a los ángeles. Y así estaban enseñando a la iglesia en aquel tiempo. A los ángeles, a quienes ellos atribuían una función mediadora entre Dios y las personas. Recuerdo sé que Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5 creo que es, dice, pues no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, dice el apóstol. Hay un solo Dios y un solo mediador. En Hechos de los Apóstoles, quien escribió, se dice que Lucas, el médico, ¿recuerda? Fue el que escribió todo aquello, recopiló todo aquello de la historia de cómo se extendió la iglesia primitiva. Y dice la escritura, escribiendo allí Lucas, que bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo solamente, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Ellos, hermano, atribuían a los ángeles una función mediadora entre Dios y las personas, pero nosotros sabemos que no hay ninguna mediación, ni de ángeles, ni de hombres. Nosotros podemos entrar en plena certidumbre de fe por el camino nuevo que el Señor nos abrió delante del trono de gracia que Él nos ha abierto a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos como mediador a ningún hombre, o al pastor fulano, o al apóstol fulano, o el ungido fulano. No, hermano. Dios nos ha capacitado para entrar inclusive, ¿verdad? Por el hecho de habernos dado el Espíritu de Dios. El hermano que oraba ahora, iniciando, él hablaba acerca de que si somos hijos de Dios, quien guía a los que son hijos de Dios es el Espíritu de Dios. Porque Dios proveyó su Espíritu para que fuéramos guiados a toda verdad. De modo que el mismo Espíritu, hermano, nos lleva a la presencia de Cristo, nos lleva a la presencia del Padre, nos lleva a la oración, nos lleva a la obediencia. De modo que no necesitamos nosotros de alguna manera el mediar mediante un hombre, ¿verdad? Por ejemplo, para decirle a Dios que me perdone por ciertos pecados. Nosotros podemos encontrar en un ministerio un consejo, ¿verdad? Pero me concierne a mí directamente con el Padre, hermano, presentarme por mis pecados, por mis faltas, porque para eso el Señor nos abrió un camino abierto y en plena certidumbre de fe podemos entrar confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? Es triste, pero
en nuestro ámbito del evangelio, donde se supone que vivimos la verdad, hermano, hay ciertas personas que ya no se les puede llamar pastores, sino padre. Y ellos no permiten que le llamen pastor, sino padre. Mi padre. Jesús mismo habló inclusive diciendo, no llamarás padre a nadie en esta tierra, porque uno solo, vuestro Padre, está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es Él. Que alguien haya sido un tutor de alguna manera mientras yo llegué al evangelio, alguien que me discipuló, alguien que me enseñó, alguien que estuvo humanamente hablando aquí, guiándome mientras, ¿verdad? De alguna manera estoy creciendo por la palabra, porque la palabra es la que da el crecimiento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Alguien toma a una persona nueva, lo discipula, pero no lo discipula con su manera de pensar, sino con las palabras del Señor. ¿Qué está haciendo el que discipula a otro? Está sembrando. Quizá ese nuevo alguien también maduro pueda regarle. Pero Pablo decía, pero el que da el crecimiento es Dios. Es el Señor. Yo estoy aquí delante de usted como el pastor en esa congregación, pero yo no lo doy crecimiento a usted, hermano. Usted y yo crecemos juntos en la medida de que usted y yo tomamos de esta palabra, ¿verdad? Dios, que es el que trae esta palabra mediante el Espíritu Santo, nos siembra esa palabra a nosotros, en nuestros corazones. Pero Dios es el que está dándole el crecimiento a usted y me está dando el crecimiento a mí. Lógicamente soy responsable, ¿verdad? Como ministro y como alguien que Dios usa para traer esa semilla y que usted la escuche, hermano. Soy responsable de que la semilla que yo estoy impartiéndole a usted ahora mismo, ¿verdad? Como un instrumento en las manos de Dios, sea buena semilla. Es más, si el hecho de mi propio crecimiento depende de qué semilla es la que yo estoy dándole a usted, porque se supone que si se la estoy dando es porque yo de esa misma también estoy tomando. De modo que de lo que tengo te doy. Amén, amén. De lo que tengo te doy. Estos falsos maestros no tenían nada de Dios. De modo que lo que estaban impartiendo era simplemente, hermano, del diablo. Pablo habla del diablo como alguien que se viste como ángel de luz. Pero es simplemente apariencia. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 26, versículo 5. Tengo anotado aquí este versículo. Versículo 5. Lo había anotado aquí, dice, en sentido general el sustantivo se usa para una religión determinada. Fíjense que aquí también se encuentra la palabra religión. En Hechos capítulo 26, versículo 5, mire lo que dice, 26, versículo 5. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Dice, leamos desde el versículo 4, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, está hablando Pablo, ¿verdad? En Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo viví fariseo. Versículo 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ahí está Pablo, hermano, presentando una defensa frente a quienes lo estaban acusando falsamente, con falsedades. Ambos términos, hermano, los que hemos leído ahora, trescos, que es religioso, y treskeia, religión, se relacionan con el aspecto externo del servicio divino, en especial referente al servicio ceremonial de una religión. ¿Comprende? Recuerda usted lo que leí según la RAE, que era un conjunto de normas, de prácticas que se hacen
con respecto a una divinidad. Y eso es lo que encontramos nosotros, hermano, al respecto cuando, si usted y yo quisiéramos ir, por ejemplo, al Google y buscar todas las cantidades de religiones que hay y pudiéramos estudiarlas cada una, vamos a encontrarnos con eso, con una serie de prácticas, de normas, de reglas que suscitan esa religión. Y en medio de eso, pues, está el hecho de cómo me debo comportar yo según esa religión. Y después de la muerte, ¿a dónde me llevará esa religión? Ok. Santiago resume de manera concisa la argumentación de un tema que ha venido abordando desde el versículo 19. Vaya a Santiago, capítulo 1. Santiago viene hablando, hermano. Generalmente Santiago habla de la conducta como creyentes, hermano, de la conducta digna de creyentes, de cómo debemos de vivir, comportarnos como seguidores de Cristo y algunos otros aspectos importantes. En el versículo 19, Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué más? ¿Y tardo para qué? Para hablar. ¿Y qué más? Y tardo para airarse. Santiago viene hablando de una serie de cosas, hermano, que tienen que ver con respecto a nuestra conducta como creyentes. La conducta frente a otras personas, ricos y pobres, nuestra conducta en medio de las pruebas. Y todo el contexto de ello, hermano, viene desde la exhortación al hecho de ser gente tarda para hablar, pronta para oír. ¿Y oír qué? ¿Oír qué, hermano? Oír lo que Dios dice. Oír la palabra del Señor. Prestar atención a las palabras del Señor. Algo que no hizo nuestros primeros padres en el principio fue que no oyeron atentamente la voz del Señor. El Señor le había dicho: mire, de ese árbol no coman porque el día que coman se mueren. Ellos no oyeron con atención. Ellos, hermano, cambiaron su rumbo para oír lo que la serpiente, Satanás, les habló en su debido momento. De modo que lo que habían oído lo dejaron de un lado. Santiago dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Usted y yo debemos de ser prontos para oír. Deuteronomio capítulo 28, por allá, en esa parte del Antiguo Testamento, el Señor a través de Moisés decía que si escuchareis atentamente la voz del Señor tu Dios, atentamente significa oír. Cuando Santiago habla aquí de ser pronto para oír, habla de escuchar con atención para retener. ¿Comprende? Como cuando uno le repite a un hijo varias veces algo y dice la madre o el padre: es que usted no oyó. Y él dice, y él efectivamente lo oyó. Lo ha escuchado muchas veces, pero realmente no ha oído. Porque usted le ha repetido una y dos y tres veces y muchas veces a ese hijo algo sobre lo que constantemente está fallando. Y a veces el padre dice: es que usted no oye. Y ciertamente ese hijo ha oído, ha escuchado. Porque tiene oído para oír. Pero no ha escuchado, hermano, en su corazón. No ha escuchado con honestidad. No ha prestado verdaderamente atención. ¿Sabe que de alguna manera así, hermano, se encontraba los remitentes de esta carta? Santiago les dice: no sean solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Muchos oyen y luego voltean y olvidan lo que han oído. Un hombre en la antigüedad, Job, llegó
un momento de su vida, después de una gran prueba que Dios le permitió, llegó a decir: de oídas te había oído, Señor, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. ¿Qué tanto de ello podrá haber en este tiempo en la iglesia del Señor? Quienes escuchan un sermón tras sermón tras sermón y de oídas han oído las palabras del Señor a través de una prédica, de una enseñanza, de la palabra revelada del Señor a través de la Biblia, las Escrituras. Sermón tras sermón, sermón tras sermón. Pero hermano, quizá estamos como estaba Job antes de que sucediera todo lo que Dios le permitió vivir. ¿De oídas qué? ¿Sabe que, hermano, sin más ni menos, en la iglesia del Señor hay mucha gente así? Que de oídas han oído que Cristo murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, que nos perdonó, ¿verdad? Y cualquier cantidad, hermano, de enseñanzas que la palabra nos revela. Pero hay gente que simplemente de oídas ha oído, pero no pueden ver a Dios actuando en sus vidas. Job dijo: ahora mis ojos te ven, no porque Job hubiese visto literalmente al Señor, sino porque ahora su corazón, su alma fue abierta en entendimiento de quién es el Dios al que él supuestamente oía, pero que realmente no había oído con atención. De oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor. Porque cuando nosotros atentamente, hermano, y con el corazón humillado, porque creo que después de esto, si Job de alguna manera se humillaba delante de Dios, esto sí que le llevó a tierra, hermano, en humillación. De tal manera que dijo: Señor, yo te había oído de oídas nada más, pero ahora veo tu gloria, veo tu poder. Y Job, créalo, hermano, impactado por el poder de Dios, no volvió a ser el mismo hombre. Amén, amén. Aquí lo más importante no es que Job, después de que fue restaurado, levantado, porque se enfermó aún su propio cuerpo, Dios permitió todo esto. Lo más importante de Job no es los 7 veces o 3 veces que le multiplicó el Señor todas las riquezas que tenía. No, sino el hecho, hermano, de que llegó a ver la gloria de Dios en su propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante. Muchos predican de Job, hermano, quizá eso es lo que más resaltan. Así como Job, hermano, la prueba, pero Dios le va a llenar de dinero a usted. Lo que usted tenía se lo va a dar 7 veces más. Él le va a multiplicar las vacas, los toros. No, hermano, lo más importante para Job, créalo, que no fue que él le multiplicara todas sus riquezas. Ahí creo que al final del libro de Job habla de eso. No, hermano, lo más importante de eso para Job, hermano, fue que él pudo conocer a Dios de alguna manera como Dios se lo permitió conocer y no ser el mismo hombre. Tenga en cuenta todo esto que le estoy hablando, porque esto concierne a esa palabra que estamos hablando. Religión, religioso. Porque Job quizá llevaba a cabo muchas prácticas religiosas. Ofrecía animales y todo aquello. Por sus propios hijos inclusive, creo que también lo hacía. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Ok, Santiago resume de manera concisa la argumentación de un tema que él ha venido abordando desde el versículo 19. Lo hemos leído. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Esto es bien importante. Santiago habla de la situación de alguien que se comporta, escuche, contrariamente a lo que les llama de uno que se cree muy religioso, pero el tal que se cree muy religioso no refrena su lengua. Eso está hablando Santiago. Santiago supuestamente le está hablando a creyentes. Son cristianos a los que le está hablando. Bueno, no habría quizá
No faltaría uno que otro allí que, como dijo el Señor Jesús, entre nosotros estaban y no eran de nosotros. Y también llegaron a escuchar esta carta cuando quizás se leyó. Pero escuche con atención y le ruego que de verdad, hermano, se interese por lo que estoy hablando. Porque si no, seguirá igual. Yo no estoy juzgándole ni condenando, pero no sé cómo es su vida espiritual, cómo es su vida, su relación con Dios. Amén. Santiago, hablando de esto, hermano, que de hecho viene desde la argumentación del hecho de ser pronto para oír y tardo para hablar. Santiago se refiere a alguien que se comporta de manera contraria a lo que él viene diciendo en esa carta, ya en ese capítulo 1. Y él le llama que ese uno es alguien que crece religioso, pero que no refrena su lengua. Y más adelante en el capítulo 3, no lo vamos a leer ahora, pero creo que usted lo sabe, hay un capítulo, creo que es todo el capítulo 3, está dedicado precisamente a la lengua, la irrefrenable lengua, dice el título aquí en mi Biblia. Y hay una exhortación fuerte sobre esto. Mateo 3:9, San Mateo capítulo 3, versículo 9. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo el Señor en aquel tiempo, hermano? A gente religiosa. Ellos sacaban pecho y decían para sí mismos, nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Y sacaban pecho, hermano. ¿Verdad? Ellos se creían muy religiosos, pero ellos no refrenaban su lengua. Tremendo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo hablando a los corintios, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que entonces llegue a ser sabio. Generalmente el religioso tiene de alguna manera una característica y es que habla mucho. Porque quizá constantemente ese hablar mucho se ocupa precisamente de juzgar, de condenar. Ahora, no estoy diciendo que debemos de quedarnos callados quizá frente a un hermano que esté obrando de manera indebida. La Biblia dice, abran la boca y exhorten con amor, conforme al buen juicio, y levántense los unos a los otros. Pero comúnmente, cuando se habla de religión, el religioso es alguien que habla demasiado. Pablo decía, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante de alguna manera para que llegue a ser sabio. El religioso normalmente cree que se la sabe toda. ¿Sabe? Los fariseos creían que ellos tenían la razón en todo y ellos querían saber más que el mismo Señor Jesús. Que sí o que no. Si usted lee los evangelios se da cuenta, hermano, cómo ellos se creían muy sabios. Los religiosos en aquel tiempo, ellos se la sabían toda. Nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, ¿vos quién sos? ¿De dónde salió este? Si es el hijo del carpintero, de allá a la vueltica. La Biblia dice que el verdadero creyente es sabio, hermano, en la manera de que se hace ignorante como si no supiera nada. Aunque sabemos, porque Dios ha traído el conocimiento a nuestro corazón.
Pero es como aquello de que no nos permitamos inflarnos, hermano. Entre más el Señor nos ponga arriba, más tenemos que estar a sus pies. Amén, amén. Más tenemos que estar a sus pies. Bien. Santiago utiliza este término a propósito para contrastar aquello que es irreal y engañoso con lo real y verdadero. El término religión o religioso. Él lo usa con un propósito de contrastar, ¿verdad? Una cosa con otra. Significa eso, una cosa contraria a la otra. Para contrastar dos cosas, lo que es irreal y engañoso con lo que es real y verdadero. Santiago indica concretamente, hermano, un contraste en cuanto al concepto religioso. Y por favor, escúcheme con atención para que usted y yo podamos meditar seriamente sobre nuestros caminos. Y se lo digo en serio, hermano. Porque en muchas congregaciones, hermano, lo que lamentablemente simplemente hay es una religiosidad. Meramente religiosidad. Y tenga en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de esos conceptos de religión. Hablando del término en el latín y hablando del término en el griego. Inclusive en lo que define la Real Academia Española. Solo quiero que usted, hermano, pueda en Dios meditar y que el Espíritu Santo le pueda llevar a usted y usted se deje llevar, guiar, dirigir por Él en cuanto a su vida. Amén. Porque algo estaba pasando con los creyentes a los que fue enviada esta carta de parte de Dios a través de Santiago. Algo estaba pasando. Y Santiago tuvo que hablar de esa manera en determinado momento. Si alguno se cree religioso. Número 1. Entonces hablemos pues de la religión vana. Él habla de una religión vana. Volvamos a Santiago y recordemos. Santiago capítulo 1. Versículo 26, ¿verdad? Dice, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cómo ha rendido el tiempo hoy, hermano? ¿No es cierto? La palabra vana es la palabra mataios. Es un adjetivo, dice el diccionario, y significa lo siguiente, escuche. Santiago dijo, la religión del tal es vana. Vana, mataios, significa algo inútil, vacío, infructuoso, vano, inútil, vacío, infructuoso, baldío. Y número 2, significa algo necio. Necio. ¿Sabe que también es usado, hermano, para hablar de la idolatría? En Hechos capítulo 14, versículo 15, Hechos 14, 15. Versículo 15. Hechos 14, 15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, mataios, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Son palabras de quién? Creo que es Pablo el que está hablando aquí. Bernabé y Pablo estaban aquí en esta ocasión. Les estaban queriendo adorar como a dioses, ¿verdad? El uno lo llamaban Júpiter, el otro Mercurio, y querían adorarlos y ellos se rasgaron sus vestiduras, ¿verdad? Diciendo, nosotros somos hombres, ¿qué hacéis? Somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, mataios, de esta necedad,
de esta vanidad, de esta inutilidad, de esto vacío, de esto infructuoso y baldío se conviertan sus corazones. De modo que Hechos de los Apóstoles allí, hermano, nos da una visión también de lo que Santiago utilizó, de la palabra que Dios utilizó allí, en esta ocasión. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Están aprendiendo, hermano? Retenga la sana doctrina, la palabra, hermano, del Señor en su corazón. Fíjese lo que Pedro dice también en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahora está hablando Pedro, hermano, a los creyentes. Sabiendo, los creyentes, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahí está, vana, infructuosa, baldía, vacía, necia manera de vivir, la cual, dice Pedro, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Versículo 19. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Y sin contaminación. Hermano, una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de una religiosidad vacía. ¿Escuchó eso? Una lengua fuera de control. Santiago habla en el capítulo 3 de la lengua. La irrefrenable lengua, dice aquí en mi Biblia el título. No sé cómo digan el suyo. Hay algunos que dicen simplemente la lengua. Aquí en mi Biblia dice la irrefrenable lengua. La lengua fuera de control. Y vaya que sí tenemos problemas con la lengua, hermano. ¿Que sí o que no? Una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de una religiosidad vacía. ¿Qué dijo el Señor? De la abundancia de ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la lengua? Abra la boca. Tal religiosidad es vana y está muerta. Tal religiosidad es vana y es una religiosidad, hermano, que está muerta. Fíjese lo que dice en el versículo 20, Santiago 2:20. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? Es muerta. El versículo 26, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. La religiosidad es vana y está muerta, ya que no obra nada que pueda tenerse por justicia ante Dios. Posiblemente Santiago se esté adelantando aquí a ese tercer capítulo. Se está preparando, ¿sabe? Santiago, hablando en ese capítulo 1, capítulo 2, a lo que él está a punto de tomar ya concisamente el problema del habla, hermano, de la lengua. Él se está preparando ese tercer capítulo de su epístola acerca de los peligros que hay con la lengua, con nuestra manera de hablar. Y en el cuarto capítulo, inclusive con el asunto de las peleas y de las luchas. Amén. La lengua y el corazón conllevan, hermano, una relación entre sí. Tenga claro eso. No lo digo yo. Jesús lo dijo. De la abundancia del corazón hablará la boca. De modo que hay una relación entre sí, entre el corazón y la lengua. Lo que hay en tu corazón, de eso mismo hablas. Así hablas. Usted no nota que a veces personas que se refieren a otras y usted las escucha hablar así y
hablan como golpeado, como, ¿verdad? Enseguida uno que dice, hay algo en el corazón de este hermano cuando se refiere de esta manera ante cualquier situación o ante a alguna persona. Algo hay en el corazón, hermano, y eso se refleja en la manera en que hablamos. Y tal persona que viva una vida que tiene que ver con todo aquello de práctica con respecto a la divinidad, a la que adora, ¿verdad? Pero no refrena su lengua, hermano, es vano lo que hace. En Lucas 6:45, precisamente hablando de los evangelios, dice que de lo que está lleno un corazón, de esto habla la boca. En Lucas 6:45 lo podemos encontrar. Esto significa que las palabras pueden revelar los sentimientos, lo que la persona siente, lo que tiene dentro, o las intenciones de la persona que pronuncia esas palabras. En Mateo 15, versículo 8 al 9, Mateo 15, versículo 8 al 9, el Señor habló algo también bien interesante y hemos pasado por ahí, hermano, inclusive. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que nosotros conocemos las Escrituras, no obstante, hermano, la iglesia se halla cayendo constantemente en este problema. Versículo 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se cree usted religioso? Santiago estaba hablando de eso. Si alguno de ustedes, hermanos de la fe, se cree religioso, porque muchos se creían muy religiosos, muy practicantes, iban a los lugares de reunión, decían Dios te bendiga, oraban, hacían largas oraciones, pero con la lengua con que honraban a Dios, deshonraban a su hermano. Agua dulce, agua amarga. Esto no puede ser, decía Santiago. Amén. Ahora bien, la religión pura. Y lo voy a dejar allí a usted. Vamos a hablar de la religión pura dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Yo no tengo afán. ¿Usted tiene afán? Mejor comer despacio para que pueda hacer buena digestión, ¿verdad? ¿Que sí o que no? Comer despacito, ¿verdad? Para sacarle buen provecho. Así como la vaca dice que mastica y luego y vuelve y otra vez vuelve y mastica. Hay un dicho por ahí que dice, déjeme masticarlo. Pues le recomiendo que lo mastiquemos bien, hermano, para que alguna cosa hagamos con esto que estamos escuchando en esta mañana. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y seamos cada vez más parecidos a Él por aquello que el maravilloso Espíritu Santo está obrando en nosotros cada vez más la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo está haciendo su trabajo hoy. Esto es de Dios, esto es del Espíritu para usted y para mí. Esto es trabajo del Espíritu Santo. De modo que mastiquémoslo bien. Y no solamente para esta semana, sino para lo que resta de su vida aquí, no sabemos cuánto. ¿Cuántos dicen amén? Usted le da la gloria al Señor por su palabra. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude con todo esto, hermano. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase en pie, por favor. Gloria al Señor. Algunos dicen, bueno, pero yo al fin y al cabo soy salvo, pues. Pues si siembro con hojarascas y con heno, pues yo voy a pasar ahí así como el estudiante de la universidad que le califican, no sé, de 1 a 5 y bueno, con que saque un 3 raspado paso. ¿Eso qué carajo? No, hermano,
Eso es pensar mediocremente. Y el cristiano a veces se acomoda a eso, ¿sabe? Mediocremente. No, la Biblia dice salvo, siempre salvo, aunque por fuego, pero salvo. Recuerde que usted va a estar y yo voy a estar delante del trono, del tribunal de Cristo. Y nos va a llamar a cuentas el Señor. Amén, amén. Señor, he predicado tu palabra. Te doy gracias esta mañana por permitirnos el privilegio de poder oír tus palabras. Y con temor y temblor, Señor, decimos esto, hablamos esto, porque nos compete a todos, Señor. Le ruego que ore, hermano. No sea indiferente esta mañana con lo que usted y yo acabamos de oír. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Resista al diablo. ¿Sabe cuál es la mejor manera de resistir al diablo, mi amado? Obediencia, sujeción, sometimiento. ¿Sabe cómo resistió Jesús en el desierto al mismo Satanás? Y Jesús no fue al desierto porque le pareció o se le ocurrió. El mismo Espíritu de Dios le llevó allá. Pero ¿sabe cómo le resistió? Teniendo en cuenta las palabras del Señor. Teniendo claro lo que la Escritura dice. Solo al Señor servirás y adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan el hombre vive. Gloria a Dios por el pan que pone en la mesa. Pero ese pan viene al cuerpo y este cuerpo un día irá al polvo. Pero el alimento más importante para usted y para mí es la del alma. El